Amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos en esta reunión y vamos a compartir el Evangelio según San Juan y lo vamos a hacer del capítulo 13, del versículo 1 al versículo 20. Entonces en esta mañana, Biblias abiertas, San Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. Y también un saludo para cada uno de los hermanos que están en sus hogares, porque sabemos que este culto los hermanos el domingo que viene lo van a leer, a escuchar y lo van a ver. Así que saludo para todos. Y para ustedes también, un abrazo grande. Antes de compartir la lectura de la palabra, vamos a orar al Señor para que realmente su presencia que está entre nosotros, a través de su Santo Espíritu, nos dé entendimiento para poder comprender la maravilla de su palabra y la enseñanza que de Jesús dejó establecido en este Evangelio según San Juan capítulo 13. Enseñanza y ejemplo a seguir. Y Dios nos demanda para que nosotros cumplamos esta enseñanza. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, donde hay libertad, donde hay, Señor, esperanza, donde sentimos, Señor, tu abrazo y, Señor, donde sabemos que estamos siendo escudriñados y tu mirada omnipresente y omnipotente y omnisciente nos está escudriñando, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces todo de nosotros, Señor. Y, Señor, en esta mañana venimos a ti con un corazón humillado, Señor, reconociendo, Señor, primeramente nuestro propio pecado y decirte que te necesitamos, Señor, en cada instante de nuestra vida para seguir viviendo conforme y para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos a la lectura de la palabra Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 20. Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, o está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están todos limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿saben lo que yo les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si le hicieran. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amados hermanos,
Esta lectura de la palabra de Dios está denominada y es la última cena de nuestro Señor Jesucristo, o la cena pascual, o la Santa Cena. En los evangelios sinópticos también, para poder tener un contexto total de lo que sucedió esa noche, nosotros debemos leer Mateo capítulo 26, debemos leer Marcos capítulo 12 y debemos leer Lucas capítulo 22. Porque todo esto sucedió esa noche. Ese día, por la mañana, nuestro Señor Jesucristo se levantó para no volverse a acostar en su lecho, sino se levantó para recostarse sobre el madero. Estamos aproximadamente a 15 horas de la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo anoche compartió la Santa Cena y a esta hora estaba ya casi siendo crucificado. Este texto que estamos leyendo del capítulo 13 es uno de los grandes sermones del Señor Jesucristo, por decirlo así, y es el más extenso. En la Biblia van a ver y van a encontrar 4 sermones. El primer sermón lo van a encontrar, los primeros 3 sermones en Mateo. En Mateo van a encontrar el Sermón del Monte, que está capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. En Mateo capítulo 3 está el famoso sermón de las parábolas del reino del misterio. Y también está en Mateo el famoso sermón del Monte de los Olivos. Pero acá nos encontramos con el sermón más largo, más íntimo, que el Señor Jesucristo tiene ¿con quién? Con sus discípulos y tiene con sus hijos. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 y 17 del Evangelio según San Juan se lleva a cabo todo en esa noche antes de él ser entregado ¿por quién? Por Judas. Entonces ahí vemos que Jesucristo alienta a los discípulos que a una obra que vamos a aprender esta mañana, lo que Jesús nos enseñó, la obra de la santificación progresiva que se debe llevar a cabo por los méritos de Jesucristo, basado en nuestra propia voluntad, porque la obra de la santificación es obra del Padre, por los méritos de Cristo, pero también nosotros debemos actuar en esa voluntad. Segundo, ustedes van a ver en el capítulo 14 que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí. Capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él te lleva mucho fruto. Capítulo 16, Jesús dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo porque voy a enviar de mi Padre el Espíritu Santo, el Consolador, que será uno como yo. Y en el capítulo 7 tiene la gran oración sacerdotal. Todo eso sucedió esa noche y esa madrugada. Si queremos bosquejar, hermanos, toda la historia del ministerio de Jesús en el Evangelio según San Juan, nosotros hemos aprendido que en el capítulo 1, versículo 1 al 18, hemos estudiado y viendo lo que es el prólogo del Evangelio según San Juan. Luego el resto del capítulo 1, vemos la introducción del Evangelio según San Juan. Y luego vemos del capítulo 2 al capítulo 12 el ministerio público de Jesucristo, donde Él dice en su ministerio con sus palabras y sus obras que Él es la luz. Pero en el capítulo 13, Jesús deja el ministerio público y tiene la última gran intimidad con este sermón del aposento alto con sus discípulos. Hemos visto y hemos aprendido por el Evangelio según San Juan que en el capítulo 12 vemos el ungimiento de Jesús, de los pies de Jesús, ¿con qué? Con perfume de nardo puro. ¿Por qué? Porque acá está hablando, la enseñanza está hablando del caminar cristiano. Y caminar cristiano está hablando, ¿sabe qué? Del pecado, de nuestras propias vidas. Y Jesucristo fue ungido sus pies con nardo puro, quien nos habla de la vida de Cristo sin pecado en esta tierra. Porque Él nunca se halló engaño en su boca y todo lo que dijo fue verdad y caminó siempre agradando al Padre. Y su andar era un perfume agradable al Señor. Pero los pies de los discípulos fueron lavados ¿con qué? Con aguas. Porque nuestros pies y los pies de los discípulos estaban como sucios. Esta enseñanza del Señor Jesucristo está basada en una costumbre que se tenía en ese tiempo. ¿Por qué? Cuando había una reunión, como esta fiesta solemne, que era la fiesta de la Pascua, o cuando había una boda, o cuando alguien te invitaba a cenar en los tiempos bíblicos, uno, para llegar limpio, iba primeramente al baño público, se bañaba completamente todo el cuerpo, aún los pies.
luego se secaba, se vestía, se ponía las sandalias e iba caminando al baño público hasta el lugar de ¿dónde? De la reunión. Y como no se usaba la media, sí se usaba la famosa sandalia, los pies se ensuciaban con el polvillo. Y la costumbre, ¿cuál era? Que el anfitrión, el que estaba, el dueño de la casa, tenía un esclavo, un siervo, el cual tenía un lebrillo, una jarra con agua y unos paños de lino para lavar los pies de los comensales. Entonces, cuando uno llegaba al hogar, después de estar todo bañado, los pies, ¿cómo estaban? Sucios. Entonces, el esclavo de la casa lavaba ¿qué? Los pies, para estar completamente limpios en la mesa donde ellos se iban a sentar. En este caso, el aposento alto. Pero vemos que Pedro y Santiago le preguntaron a Jesús, Señor, ¿dónde quiere que te preparemos la fiesta de la Pascua? Jesús le dijo, bueno, le dio instrucciones, ustedes vayan, entren a la aldea y va a ver que un hombre sale con un cántaro de agua. A ese hombre síganlo y pregúntele a él, ¿dónde está el lugar, el aposento alto, donde yo, el Señor, debo compartir la Santa Cena con mis discípulos? Y se cumplió literalmente como Jesús había predicho. Pero ¿quién estaba a cargo de preparar todo esto? Pedro y Santiago. Y lo que hicieron en ese aposento alto, preparar la mesa. Y si había una costumbre del lavamiento de los pies, lo que primero se encontraba en el lugar de la casa, en el lugar donde se reunían, un lebrillo, es decir, para que se entienda, una palangana con una jarra de agua y unos paños de lino. Eso apenas entraba, estaba ahí. Eso, lo primero que hizo Pedro y Santiago, es poner el lebrillo, la jarra con agua y los paños para a ver quién lavaba los pies de ellos y del Señor Jesucristo. Entonces, dice la palabra de Dios, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús había llegado a su hora, y fíjense, antes de la fiesta de la Pascua, como si no fuera la fiesta de la Pascua, ¿no? Pero Jesús, la palabra de Dios dice, antes de la fiesta de la Pascua, porque esto, Jesús supo que su hora había llegado, cuando los griegos le preguntaron a él, que lo querían conocer, ¿se acuerdan? En el capítulo 12, Jesús dijo que se entristeció en espíritu y dijo, ha llegado mi hora. Y vemos que acá está la Santa Cena. Ahora, había una discusión entre ellos. ¿Y cuál es la discusión que había entre los discípulos? Hay que leer el contexto de Lucas, que cuando entraron al aposento alto, entre ellos había una discusión, que no era la primera vez que la tenían, era como la cuarta vez. En la discusión, ¿cuál era? ¿Cuál de nosotros es mayor para estar sentado al lado de quién? Del Señor Jesucristo. Eso estaba en el corazón de cada uno de sus discípulos. Me imagino el momento. Los discípulos entrando al aposento alto, Jesucristo, y de repente una jarra y un lebrillo y una toalla acusando la conciencia de quién? De los discípulos. Eran testigos silenciosos que acusaban la conciencia de los discípulos, porque todos los que llegaron, ¿qué hicieron? Se sentaron. Nadie se atrevió a humillarse y lavar los pies entre ellos. Y lo maravilloso de esto, como dijimos en un principio, el que hacía esto era un siervo. Un siervo es un esclavo que el anfitrión tenía para lavar los pies de quién? Del comensal. ¿Y cómo lo hacía? Arrodillado. ¿Qué sucede? Vemos aquí que cuando todos entran, como Jesús conocía lo que había en sus corazones, toma la decisión en la Santa Cena de levantarse. Y tiene el cumplimiento literal, hermanos, de la humillación y exaltación de Cristo, del famoso texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, donde se nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, tomando forma de esclavo. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Entonces, cuando dice en la condición de siervo, esa noche se cumplió literalmente esa palabra. Porque Jesucristo dice que después de la cena se levantó, se quitó su túnica, se despojó de sus vestiduras y quedó vestido con un lino. Y son las vestiduras como generalmente estaban vestidos como los esclavos. Y la enseñanza de esta mañana no es una enseñanza física como se ve, es una enseñanza espiritual. Porque el andar y el caminar cristiano, el lavamiento de los pies, tiene que ver ¿con qué? Con la santificación progresiva de cada uno de los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que hay 3 motivos por los cuales el Señor Jesucristo dice que tuvo que hacer esto. Hay un triple propósito de explicar por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos. El primer propósito de los 3, por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos, es porque había llegado su hora, porque él tenía conocimiento que del Padre había salido y a Dios iba. Acuérdense, a las 11 de la mañana Cristo estaba crucificado. El momento ya de que él dejaba el ministerio terrenal para estar en el ministerio celestial como nuestro gran sumo sacerdote. El segundo motivo por el cual Cristo, dice aquí la palabra, tuvo que lavar los pies de sus discípulos, es porque él los amó hasta el fin. Dice la palabra de Dios que Jesucristo sabía que su hora había llegado para ir de este mundo al Padre, y como había amado a sus discípulos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El segundo propósito por el cual Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y el tercer propósito, porque había pecado entre ellos. Y había un gran pecador, un hombre que no estaba regenerado. ¿Por qué digo esto? Hermanos, Jesucristo dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 10, versículo 14, lo siguiente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Acá ustedes ven que Jesucristo dijo, ustedes ya están limpios, porque el que está lavado no necesita sino que lavarse, dijo Jesús. Acá estamos hablando, hermanos, de lo siguiente. Cuando una persona se arrepiente de todos sus pecados, se da cuenta de su pecaminosidad por la predicación y la exposición de la palabra de Dios, se arrepiente de su pecado, la Biblia dice que la sangre preciosa de Jesús viene sobre mi vida y limpia mi alma, mi corazón, mi mente de obras muertas. La sangre preciosa de Jesús me limpió por completo. Y ahora mi posición, por haber creído en Cristo, mi posición es que soy santos. La sangre preciosa de Jesús limpió en el momento de mi regeneración mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Eso habla de la regeneración. Pero acá Cristo no está hablando de la regeneración, porque Él dijo, vosotros están todos limpios ya. Y el que está limpio necesita solamente ¿qué? Lavarse. Ustedes ya están bañados. Lo único que necesita es limpiarse los pies. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo es lo siguiente. ¿La enseñanza cuál es? La santificación progresiva de cada uno de los hijos de Dios. Porque en nuestro andar cristiano nadie puede decir yo no he pecado y yo no tengo pecado. Porque aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Ahora, ¿la enseñanza cuál es? La santificación personal diaria de cada uno de los hijos de Dios. Esta enseñanza, hermanos, que está llevándose a cabo acá, como ejemplo de Jesucristo, la vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el lugar de reunión que Dios estableció, conforme a las ordenanzas que le dio Dios a Moisés, vos harás el tabernáculo de reunión, y en el altar de bronce, que es el primer altar que se ve, donde se sacrificaban y se hacían los holocaustos de las ovejas, hay en el medio, entre el altar de bronce y el lugar, entre el lugar santo y santísimo, un lavacro de ¿qué? De bronce. Un lavacro de bronce. Y dice, tanto el sumo sacerdote Aarón
como sus sacerdotes para poder ministrar en el lugar santo o lugar santísimo, o para poder ministrar degollando al cordero o poner leña en el altar de bronce, cada vez que entran al lugar santo o santísimo, se deben lavar las manos y los pies, porque ciertamente si no lo hacen serán cortados. Y el sumo sacerdote o el sacerdote que entraba al lugar santo para despabilar las lámparas o para cambiar los panes de la proposición o para echar el incienso sobre el altar del incienso sobre las brasas, ¿qué tienen que hacerse? Lavarse las manos y los pies, sacando el agua del lavacro de bronce. Es decir, para poder ministrar al Señor y servirle, ¿cómo tiene que estar la mano del sacerdote y el sumo sacerdote? Limpias. Ahora, el sumo sacerdote, Aarón, era sombra de la figura que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Por eso Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, como no se halló pecado en su boca y nunca hubo engaño en él, sus pies fueron ¿qué? Lavados con nardo puro. Era un olor, cuando caminaba Cristo y predicaba y enseñaba, y aún se enojaba, su olor era ¿qué? Fragante, porque no hubo pecado nunca en él. Pero a sus discípulos, es decir, a nosotros, lo tienen que lavar con el agua. Con el agua. Ahora, el sumo sacerdote y el sacerdote, para poder empezar a ministrar en el Antiguo Testamento, eran lavados por completo. Antes de vestirlos, eran lavados por completo. ¿Y eso habla de qué? Que estaban aptos y capacitados para poder ministrar en las cosas santas. Está hablando del lavado completo, de la regeneración, del nuevo nacimiento que se llevó a cabo cuando fueron lavados por completo. Y nosotros, cuando hemos creído en Jesucristo, la sangre preciosa de Jesús nos lavó. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados para creer en Cristo. Dios nos dio vida en Cristo para que escuchemos el Evangelio y su sangre nos limpió por completo. Es decir, estamos todos bañados con su sangre. Mis pecados, tus pecados, pasados, presentes y futuros, en ese momento fueron totalmente perdonados. Por eso, si yo esta mañana me levanté, ignoré y no confesé mi pecado al Señor y hay pecado en mi corazón, si me muero, me voy con Cristo, porque su sangre me perdonó pecados pasados, presentes y futuros. Mi posición Ricardo es santo. Yo lo declaro justificado por el ministerio terrenal de Cristo. Si esta mañana te levantaste y no confesaste tu pecado, ¿cómo están tus pies? ¿Con nardo o están sucios? Con nardo imposible. Están sucios. ¿Entienden lo que está apuntando Jesucristo? El lavamiento de los pies de Jesucristo sobre sus discípulos tiene que ver con los sufrimientos de la cruz. El ministerio de Cristo aquí en la tierra, dice Hebreo, y sobre nosotros también dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es ¿qué? El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de sí, sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio. Y lavar los pies de Jesucristo, ¿sabe lo que significa para Cristo? Sufrimiento. ¿Saben por qué? Pues estoy hablando de ¿qué? De santificación, de perdón de los pecados. Y mis pecados presentes, si no confesé mis pecados del Señor esta mañana, y mis pecados futuros, ¿quién se los llevó en el lomo? Cristo. ¿Y Cristo cómo fue en la cruz tratado? Como un maldito. La ira de Dios fue derramado sobre Cristo por mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Se va entendiendo la idea? Está hablando de cosas espirituales, no físicas. Y esto siempre pasó cuando Jesús enseñaba, cuando se encontró con un hombre llamado Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, mirá, te es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Qué dijo Nicodemo? De lo espiritual, de la enseñanza de Jesús a lo físico. ¿Cómo un hombre, siendo grande y siendo viejo, puede entrar otra vez en el vientre de su mamá y nacer? No entiende nada, porque la enseñanza de Jesús son ¿qué? Espirituales, igual que la de esta noche. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si tú me pides a beber agua, las aguas que yo te voy a dar, nunca más va a tener sed. ¿Qué dijo la mujer samaritana?
dame beber de esas aguas, de lo físico, de lo espiritual a lo físico. Y esta enseñanza es la misma. El lavamiento de los pies de Cristo está hablando de cosas espirituales. Y cuando Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? ¿Qué le dijo Jesucristo? Mira, Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, pero después lo vas a ¿qué? A comprender. Ciertamente, hermanos, aquí vemos a Cristo, que en el momento que Cristo estaba cenando, a no ver ninguno levantándose, porque todos estaban discutiendo, y me imagino Pedro, mirá Juan, sentado al lado de Jesús, porque ustedes saben que Juan estaba sentado ¿dónde? Al lado de Jesús, no sentado, me expreso mal, recostado al lado de Jesús, porque cuando salió la luz de que entre vosotros hay uno que me va a entregar, Pedro le dijo a Juan, que estaba al lado de ¿quién? De Jesús, pregúntale quién es el que te va a entregar. En ese momento todos estaban pensando, mirá Juan, sentado al lado de Jesús. Y entre ellos había una discusión en su corazón de quién iba a ser el mayor. Pero en ese momento Jesucristo se levantó, se quitó la túnica adelante de todos y dice que agarró un paño de lino, se le ciñó la cintura, tomó el hebrillo, o para que se entiende la palangana, le puso agua a la jarra y ¿qué hizo? Se arrodilló delante de los discípulos y empezó a lavar los pies de cada uno de los discípulos, hasta que llegó ¿a dónde? A los pies de Pedro. Y Pedro, acusado por su conciencia, Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Y Jesús le dice, mira Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a comprender después. Y ustedes saben muy bien que como el Espíritu Santo aún no había venido, porque Cristo no había sido glorificado, muchas cosas no se entendían después por medio de ¿qué? De la manifestación del Espíritu Santo. Acuérdense en que Jesús dijo en un tiempo determinado, 2 capítulos atrás, que en el último gran día de la fiesta, Jesús levantó la voz y dijo y clamó, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, ¿no? Y dice la palabra de Dios, dice, esto decía del Espíritu que habían de recibir aquellos de los que iban a creer en ¿quién? En Él. Porque Cristo aún no había sido ¿qué? Glorificado. Lo que está diciendo Jesús a Pedro, mira, Pedro, es necesario que yo te lave los pies, que son parte de los sufrimientos de la cruz, porque yo voy a morir por tus pecados. Pero yo voy a resucitar y yo voy a sentar sentado a la diestra de Dios Padre y de ese lugar voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. Y en ese momento, Pedro, te vas a dar cuenta de lo de esta noche, de que yo te lave los pies. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana yo voy a perdonar también la negación tuya que me va a hacer prontamente. Yo el día de mañana te voy a perdonar cuando Pablo te reprendió, cuando vos te alejabas de ¿quién? De los gentiles. ¿Se dan cuenta a dónde apunta? Entonces vemos acá que Jesús dice lo siguiente, mira Pedro, ahora tú no vas a comprender lo que yo te hago, más lo entenderán después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Fíjese el atrevimiento de Pedro de mandarle y hacer un mandato a Jesucristo, de ordenarle, tú a mí no me vas a lavar los pies nunca más, y nunca jamás. Y Jesús le dijo lo siguiente, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, que es volátil, ¿no? Ahora dice, bueno, si esto es así, Señor, no solamente los pies, lavame ¿qué? La cabeza y las manos. Y aquí vemos, a Pedro siempre fue volátil. Pedro lo vemos siempre un hombre emocional. O está ahí arriba, o está acá abajo. O está cantando las cargas del faraón, o está totalmente en la carne. En un momento determinado Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús dijo, bueno, ahora es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y va a ser afrentado. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, eso nunca acontezca. De ahí arriba, ahí abajo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Lo reprendió, lo exhortó. Aléjate de mí, Satanás. Vemos, Pedro, que este hombre emocional dijo, ahora no solamente mis manos, mis pies, sino también mi cabeza, mis manos.
A lo que Jesús le responde lo siguiente: el que está lavado no necesita lavarse los pies. Es decir, el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque está todo limpio. Mas no todos están limpios, porque hay uno entre ustedes que no está limpio. Entonces vemos acá, hermanos, la palabra que está diciendo el Señor Jesucristo: Hugo, Pedro y muchos de ustedes, los 11 que están acá, menos uno, todos han sido lavados. ¿Por qué? Por mi palabra. Ustedes le está diciendo lo siguiente: ya han sido regenerados. Lo que necesitan ahora, porque ya están bañados y va a ser por causa de mi sufrimiento de la cruz y derramamiento de mi sangre, ahora lo único que tienen que hacer ustedes es saber esto, que tienen que lavarse los pies. Porque acá dice Jesucristo lo siguiente. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. ¿Quién es el que no estaba limpio ahí? Judas. Judas no había sido regenerado, estaba totalmente sucio, no solamente los pies, sino su corazón, su mente. Acuérdense que Judas, ya en ese tiempo, esa noche anterior, después del ungimiento de Jesucristo, porque había perdido tanta plata, fue y entregó ¿a quién? A Cristo, a los fariseos, por 30 piezas de plata. Y ustedes saben muy bien que ahí Judas, su corazón hacia Jesucristo era de odio y quería la muerte ¿de quién? De Jesucristo. Por eso, en el contexto de todos los evangelios sinópticos, cuando Jesús dice esto, dice que Pedro le dice a Juan: pregúntale quién es el que te va a entregar a Jesús. Y Jesús le dice a Juan: el que yo mojar el pan y a ese se lo doy, ese me va a entregar. Y Juan escuchó únicamente a Jesús, y Juan vio cuando Jesús moja el pan y se lo da ¿a quién? A Judas el Iscariote. Y lo que dice en ese momento, que en ese momento entró en el corazón Satanás. Y Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. El que da la orden de ahí para que vaya a entregarlo es Jesús. Sobre Judas y aún sobre el mismo Satanás. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y Judas qué hace? Se levanta y se va. Me imagino Juan escuchó quién era. El único que se entendió que era Judas que lo entregaba, pero él se cayó, porque era ciertamente un discípulo que amaba a Jesús como nadie. Y estaba entendiendo un poquito las cosas. Era el cumplimiento de la palabra profética del Salmo. El que comió conmigo levantó contra mí su calcañar. Es decir, en el ministerio de Cristo había un Judas. Engañó a los discípulos, a los verdaderos discípulos. Entonces vemos, hermanos, que dice acá la palabra lo siguiente: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿saben lo que yo he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y bien lo hacen porque yo lo soy. Y si yo, vuestro señor y maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo yo le he dado. Vosotros también deben hacerlo. Esa enseñanza, el lavamiento de los pies, es una enseñanza para los discípulos de esa iglesia primitiva, pero es una enseñanza para nosotros. Y Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, lo siguiente. Dice lo siguiente la palabra de Dios de ahí. Dice que Cristo, para esto fueron llamados, porque Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquel que no conoció pecado y sin mancha nos dejó un ejemplo a seguir. Y en esta noche Cristo dejó marcado un ejemplo no solamente para ellos, sino para cada uno de nosotros. Y yo
ustedes a mí me llaman maestro y señor. Y él dice, y yo, si soy vuestro señor y maestro, hice entre ustedes todo esto, he dejado un ejemplo para que ustedes también hagan entre ustedes lo mismo. Deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Y la enseñanza de hoy cuál es? Hermanos, nosotros, para poder servir al Señor con integridad de corazón, debemos personalmente en nuestros hogares lavarnos los pies. Ejemplo, presente, actual. En esta mañana me levanté, oré al Señor, porque la única forma de confesar pecados es orando al Señor. Me postré de rodillas al Señor y le pedí la limpieza de mi corazón por los pecados que he cometido. Bueno, si no lo hicimos, ahora tenemos los pies sucios. Muchas veces lo vamos a acotar con un enojo en nuestro corazón y nos vamos a acotar, como el enojo, es pecado, nos vamos a acotar ¿con qué? Con los pies sucios. Entonces, la enseñanza ¿cuál es? Nosotros, nuestra santificación progresiva está totalmente basada en los méritos terrenales de Cristo, que el lavamiento de los pies de Cristo habla de sufrimientos. Por más que yo vea a Jesús lavando los pies y que nadie le estaba haciendo nada, eso me habla de ¿qué? De sufrimiento, los sufrimientos de Cristo. Porque estamos hablando de ¿qué? De la limpieza personal por causa de nuestros propios pecados. ¿Y quién llevó sobre sus cuerpos los pecados de todos nosotros? Aún los pecados de nuestra santificación progresiva. ¿Quién se los llevó? Cristo. Entonces el lavamiento de los pies es algo muy profundo que me habla de los sufrimientos de Cristo. Donde Cristo en la cruz del Calvario llevó todos mis pecados, aún lo que esta mañana no confesé, presentes y futuros. Y de ejemplo yo le he dejado para que ustedes hagan entre ustedes lo mismo que yo hice. ¿Y cuál es la otra enseñanza? No solamente buscando la limpieza de mi corazón, sino también mi vida de comunión entre los hermanos. Porque dice la palabra de Dios, si alguno se haya hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, y siempre considerando al hermano como mayor a uno. ¿Cuál es la actitud por la cual yo estoy en este cuerpo? ¿Cuál es mi actitud de servicio? ¿Le hago realmente de humildad de corazón interna o lo hago realmente de una humildad externa? Porque la palabra de Dios dice, nada hagan por contienda ni por vanagloria. Antes, considérense los unos a los otros como superiores a uno mismo. Entonces, lo que está hablando a Jesús acá, de ese lavamiento de los pies, no solamente en lo personal, sino en el trabajo entre todos nosotros, debemos caminar entre el cuerpo de Cristo y debemos caminar en la sociedad con un espíritu de mansedumbre, como Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y una actitud sumisa, humilde, delante de los hermanos, pero interna. Porque yo puedo estar acá parado por mi propia vanagloria, para que ustedes vean. Pero uno debe pararse acá o servir al Señor. Y cuando hablo de servicio, no solamente hablo de predicar, de enseñar el Evangelio, aún venir a la iglesia, aún lavar el baño, aún todo lo que hagamos nosotros, debemos hacerlo con un corazón limpio. ¿Y esta enseñanza dónde está, hermano Ricardo? Esta enseñanza está en el lavacro de bronce. El sumo sacerdote, saquemos de lado porque es representante y figura y sombra de nuestro gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, tenían, una vez que estaban bañados por completo, eran vestidos con vestiduras de sacerdotes. Y para poder ministrar, se tenían que lavar las manos y lavar ¿qué? Los pies. Y cuán es necesario, hermanos, que nosotros en todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, hacerlo con manos limpias y corazón limpia. Y eso me habla de una vida totalmente entregada al Señor Jesucristo, una vida de confesión, una vida de oración, porque sin oración no hay confesión. Había un hombre
conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se llamaba? David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David dijo, sean, oh Jehová, mis dichos y los pensamientos y meditaciones de mi corazón agradable a ti. Las meditaciones del corazón de David muchas veces no eran buenas, y él clamaba, Señor, que las meditaciones de mi corazón sean agradables delante de ti. ¡Wow! ¡Qué profundidad!, ¿no? Porque muchas veces con nuestro pensamiento que tenemos, muchas veces estamos pecando. Aún en esta mañana, si tuviste un incidente de tránsito que alguien te encerró, te enojaste, y la carne, y bueno, sé lo que tenemos que hacer si pasa eso. Antes de entrar acá y antes de adorar, Señor, perdóname por este pecado. Eso significa, hermano, el lavamiento de los pies. Y dice la palabra de Dios, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Acá que quede claro. Jesús dijo, mire, yo soy Señor, y yo les mando que ustedes sigan este ejemplo. Ahora, si hay alguna duda de alguno de ustedes que están presentes acá, y si hay alguna duda de nosotros que estamos aquí presentes, de que no somos dignos de humillarnos delante de nuestros hermanos, Jesús dice lo siguiente, para que te quede claro esto. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son. ¿Termina ahí eso? No. ¿Sabes cuándo somos bienaventurados? Dice aquí la palabra, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. Fijémonos la profundidad del lavamiento de los pies de Cristo, que él siendo Dios, se humilló a sí mismo, se despojó de sus atributos, se hizo siervo, y ahí está el cumplimiento de la palabra. Cristo se hizo el esclavo en esa noche. Lavó los pies de los discípulos, que era parte del ministerio terrenal, de los sufrimientos que los llevaba ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Ellos no se consideraban dignos de lavar los pies en lo físico, ¿no? Ahora Jesús toma esta enseñanza física y lo pone en lo espiritual. Yo le dejé un ejemplo y yo soy vuestro Señor. Aplicación. Nunca el Señor Jesucristo, nunca el Padre, nunca el Espíritu Santo, es decir, nunca Dios te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Él tiene toda la autoridad para mandarme a hacer estas cosas, no solamente porque es Dios, sino porque con su propia vida, todo lo que dice que hagamos, Él ya lo hizo. Y Jesús dice, aprenda de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Versículo 18 dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. El cumplimiento de las palabras del Salmo 41, versículo 9. Judas era el que lo entregaba. Y dice aquí la palabra de Dios, yo os elegí a vosotros, pero uno de ustedes levanta contra mí el calcañar. Yo elegí a ustedes como apóstoles a los 12, pero solamente a 11 lo escogí para salvación. Hay uno de ustedes que es Judas Iscariote, ese nunca fue regenerado. Lo cogí como apóstol, pero no para alcanzar la salvación. Ese va a levantar contra mí el calcañar, hablando de Judas Iscariote. Versículo 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando sucedan crean que yo soy. Esta enseñanza me habla de la deidad de Cristo, porque Jesús dijo, estas cosas se las digo antes que sucedan. ¿Qué es el acontecimiento que iba a suceder? Que Judas Iscariote lo iba a entregar. Muchachos, yo les declaro esto antes que suceda, para que ustedes reconozcan que yo soy, que yo tengo el control absoluto de toda la historia, aún de la hora de mi vida. A tal punto que le voy a decir a Judas, ahora es el momento, lo que ha de hacer haz pronto. Acá Jesús dice, yo soy,
Estás declarando el nombre de Yahweh. Y la misma enseñanza está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jehová dice lo siguiente: yo les anuncio las cosas del porvenir, para cuando sucedan, ustedes sepan y crean verdaderamente que yo soy. Jesucristo literalmente toma las palabras y dice: estas cosas yo se las cuento a ustedes, para que cuando suceda ustedes tengan esa entereza, ese entendimiento, esa fe en mí, de que yo soy Dios Todopoderoso, que conozco todos los asuntos de la vida de cada uno de ustedes y conozco la historia y la hora de mi vida. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué dice Jesucristo de todo esto? Porque estamos antes de la entrega de Judas, la entrega de Jesucristo por parte de Judas, antes de su muerte. Le dice y le declara: yo les declaro todas estas cosas, para que cuando sucedan, crean que yo soy. Y como yo soy, ustedes van a ir a predicar el Evangelio. Y todo aquel que me recibe a mí, recibe también al que me envió. No se termina todo acá. Este es un comienzo, muchachos, y no tiene fin. Porque yo soy Yahweh, yo soy el que soy. Y ustedes van a ir a predicar el Evangelio. Y por medio de la predicación del Evangelio, todo aquel que cree en mí, no solamente va a creer en mí, sino va a recibir al Padre que me envió, conforme a la enseñanza única de que yo y el Padre, uno somos. Entonces, hermano, en esta mañana, ¿la aplicación cuál es para terminar todo esto? Nosotros, por un gran sacrificio, por la sangre de Jesús, dice la palabra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso está en Hebreo capítulo 10, versículo 14. Hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús. Si yo me llego a morir hoy, por más que haya pecado en mi vida, me voy a la presencia del Señor. Porque nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Que a mí viene, yo no le echo afuera y le doy la vida eterna. Y nadie la va a arrebatar porque yo la voy a resucitar en el día postrero. Pero también, hermanos, ahora nosotros debemos limpiarnos los pies. Porque todo aquel que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y se engaña a sí mismo. Y necesitamos yo personalmente lavarme los pies. Es decir, esa vida de santidad. Porque así como el labraco de bronce es el único mueble que no tiene medida, es porque para dar la santificación puedo lamentablemente equivocarme muchas veces, pero hay una fuente de bendición y de perdón por los méritos y sacrificios de Cristo, que aún en el lavamiento de los pies habla también de sus sufrimientos. Y qué lindo, hermanos, que todos nosotros seamos mansos y humildes de corazón, reconociendo de que soy un vil pecador y yo soy el primero. Y por cuando reconozco que soy un vil pecador, cuánto necesito, Señor, de tu gracia y tu abundante provisión para la limpieza personal de mis pecados. Y cuando estoy entre ustedes, en mi casa antes de venir acá, y Dios quiere que también haga ustedes lo mismo, debemos lavarnos los pies nosotros, confesando al Señor nuestros pecados. Esa enseñanza está en el lavaco de bronce, porque si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Es decir, la comunión con el Señor. Dios está con nosotros, pero no tenemos el gozo de la salvación y muchas veces nuestras caras están agrias. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado nuestros corazones y debemos hacerlo. Hasta aquí la predicación del Señor. Oramos al Señor para despedirnos y seguimos con la reunión. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque realmente, Señor, tú enseñaste que en el lavamiento de los pies de los discípulos hablaba de tus sufrimientos, porque ese lavamiento físico habla de un lavamiento espiritual, que es la obra, Señor, de la santificación progresiva y personal diaria de cada uno de nosotros. Y esa obra nos habla, Señor, de que esa limpieza de perdón de pecados significa que aún nuestros pecados que confesamos fueron puestos sobre tu lomo en la cruz del Calvario. Señor, gracias, porque en ti, Señor, encontramos la abundante gracia y por eso te adoramos, porque allí, en tu presencia y nuestra confesión, nuestros pecados, Señor, son lavados y limpiados. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero
y justo para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Y, Señor, nos dejaste de ejemplo, pero así como vos hiciste con nosotros, con los discípulos, también nosotros debemos hacer los unos con los otros. Y, Señor, también, aquí estamos, Señor. Señor, debemos reconocer a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Debemos humillarnos y vivir esa vida de esclavo, pero de ese esclavo interno de corazón, sumiso, Señor, humilde. Y así, Señor, en humildad, en mansedumbre, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, ir de a poquito edificando nuestras vidas y edificando, Señor, tu casa, por medio del ministerio del Espíritu Santo. Amado Señor, yo sé muy bien que tú nos usas, Señor, pero que sea con esos corazones, con esos pies limpios. Que entendamos, Señor, lo importante de que debemos mantener nuestros pies limpios, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza ha clavado muy profundo en mi corazón, Señor. Gracias por lavarme los pies. Gracias porque lo sigues haciendo, Señor. Porque tú cargaste sobre tus lomos los pecados de la obra santificadora y progresiva de nuestro ministerio terrenal aquí en la tierra, hasta que partamos a tu presencia. Gracias, Señor, por ese enorme amor, porque, Señor, nos amaste y lo hiciste hasta el fin. Por lo tanto, ¿quién nos va a separar de tu amor, Cristo? En el nombre de Jesús. Amén.